administradores de las elecciones, un primer elemento. Segundo, creo que ahí se ha ido generando un proceso en la ciudad del Alto. Los primeros días hemos podido percibir que ha habido una... Se ha puesto lento esto, qué raro. Sí, muchos no conectan muchos dispositivos. Sociales de la clase alta, de la clase media principalmente, que se han ido movilizando, pero su techo de movilización han sido hasta la plaza, así geográficamente hablando, han llegado hasta la plaza Isabel la Católica. No ha habido, yo he conversado con varios de ellos y nos manifestaban que realmente ha habido una fuerza de movilización juvenil, ha habido una fuerza de movilización de sectores sociales acomodados, como la clase media también, entre ellos, que a medida que iban marchando, subiendo a la ciudad de La Paz, llegaban hasta la plaza Isabel la Católica y ahí se dispersaba, perdía la fuerza. Eso territorialmente hablando en movilización. Por el contrario, en la ciudad del Alto, ustedes todos conocemos que tiene una configuración social muy dinámica, muy activa, además de compleja por sus actores en momentos conflictivos y en momentos del sentido así normal. Creo que han estado desactivados, han estado expectantes. Por lo menos hemos percibido esa primera semana, mientras en La Paz había movilizaciones, en el Alto se observaba una normalidad relativa, lenta, digamos, o quizás una normalidad todavía expectante, puedo decir, porque las actividades económicas se desarrollaban con absoluta normalidad. Transporte, lo propio. Yo tengo algunos registros, por ejemplo, de esos días de los días que estaban sucediendo, a medida que a nivel nacional también se iban apareciendo movilizaciones en Santa Cruz, en Cochabamba, en Potosí y en otras regiones. Entonces, una cosa extraordinaria, la tranquilidad, una normalidad expectante, digo nuevamente, de la ciudadanía. Y que cuando sucede el tema, digamos, nosotros tenemos que conocer que uno de los distritos el distrito 8, donde se encuentra Sencata, es uno de los distritos municipales más grandes del territorio de la jurisdicción municipal del Alto. Ahí, por ejemplo, de 400 kilómetros, 420 por ahí, que es el territorio oficial del municipio, por lo menos el 41 hectáreas o metros cuadrados, kilómetros cuadrados en realidad, es el distrito 8. ¿Cuál es la configuración social? Como vamos a hablar más adelante del tejido social. Principalmente migrantes del área rural del altiplano sur, pero también está compuesto por migrantes del departamento de Potosí y Oruro. Esa es la base del origen de migración de asentamientos humanos en el distrito 8. Pero predominantemente son migrantes de las provincias de Aroma, Pacajes, Villasuel, Loaiza, Valles Interandinos, Loaiza inclusive y de estos sectores. Entonces, no se descarta, digamos, de otros departamentos como hay Potosí y Oruro principalmente. Entonces, es una configuración social muy dinámica, muy compleja, con altos niveles de organización, Es más, uno de los distritos que más ha combatido a los gobiernos autónomos del Alto, a sus gobernantes locales, pero también se ha desarrollado en los últimos años liderazgos extraordinarios entre hombres y mujeres, y jóvenes sobre todo, ¿no? Hay dirigencia juvenil en juntas de vecinos, pero también hay dirigentes que están, por lo menos que yo conozco ahí, por más de 30 años en esto. Entonces, uno o un par de dirigentes puedo manifestar. Entonces, lo que ha sucedido en este proceso es que realmente ha habido una movilización ante la ausencia de los ejecutivos distritales
ante la ausencia Si nos escuchara, de la padre, si nos Federación escucha. de Juntas Vecinales, que debería de dar una línea de conducta, una línea de movilización, una posición política al respecto clara y contundente, ha habido una autoconvocatoria de los vecinos, de las juntas de base, principalmente estamos hablando de los Según esto distritos de sigue. base. Entonces, su rol en la Tienes guerra razón. del gas el 2003 ha sido fundamental, del distrito 8 como del distrito No, mira, 7, se unió Techi ahorita, 7 ¿no? y 14 y 5, Vamos a... que están ubicados en la zona norte, al lado de Dios. Entonces, son dos fuentes de ingreso a la conexión con la sede de la sede política La Paz. Entonces, uno estratégico es justamente el distrito. Y ahí había voces, por ejemplo, de decir, no vamos a dejar pasar nadie, todos llegan hasta Sencata y nadie pasa a La Paz. Entonces, ese era, digamos, los gritos de los jóvenes movilizados. Y había una movilización total y justamente eran autoconvocados. Ahí, por ahí aparecieron algunos dirigentes de base, ¿no? De base, presidentes de zonas, algunos dirigentes, codirigentes de directivas, y realmente ha sido una autoconvocatoria como posición estratégica de control, ya con la experiencia del 2003, de neutralizar la salida de los combustibles para la provisión de combustibles a la ciudad del Paz y al resto del país o del Alto, del departamento, que había que controlar la planta de yacimientos de Sencata. Es una planta que tiene carácter estratégico de prestación de servicios principalmente, de combustible y del gas. Entonces, ese ha sido lo que ha movilizado a la mayoría de los vecinos del distrito 8 para apetarse en torno a Sencata. Sin embargo, la intención era, digamos, bloquear, había bloqueos, han abierto zanjas, todo eso, pero ya días antes, 48 horas antes del día del enfrentamiento, ya los equipos de inteligencia de la policía principalmente han sondado, probablemente hayan sido equipos de la policía o del ejército, han estado trabajando con drones desde domicilios particulares, etcétera, para controlar de manera... pero nosotros estamos mandando, está transmitiendo, dicen. Sus vecinos han manifestado de que nos están estudiando, nos están controlando, pues, porque para evitar las reuniones, las micro reuniones locales en las diferentes zonas. Entonces, esto ha sido, digamos, que ha alertado a los vecinos de que había que estar atentos. El día del enfrentamiento, la mayoría de los vecinos estaban en sus actividades cotidianas, o sea, aquí está transmitiendo, en la dicen, extranca de Sencata. Yo recibo una llamada ahí que había enfrentamiento casi a mediodía por un sobrino que transitaba por ahí o que retornaba de la reunión de padres de familia del colegio. Entonces, estos temas han movilizado y justamente la movilización ha sido tan autónoma, tan independiente, al margen, digamos, de los mandatos organizacionales de sus juntas de vecinos. Entonces, evidentemente, hay que reconocer también que muchos de los distritos, de las juntas vecinales en el distrito, estaban ya posicionados uno del gobierno del MAS, muy cercanos, pro gobierno del MAS, pero también había un grupo de juntas de vecinos a la posición del gobierno. Entonces, ya había una división. Incluso, justamente esos días se estaba tramitando, y creo que ya hay una resolución incluso de la creación del distrito 15 en el distrito 8. El desprendimiento del 8 es producto de la creación del distrito 15. Entonces ya había confrontación interna, o sea, las juntas de vecinos no eran tan compactas. Había dos grupos grandes, unos que ya a la naciente distrito 15, la escisión del distrito 8,
Entonces ya había, digamos, contradicciones, no era unitaria la posición. Eso ha contribuido, pues, a que muchos ante la debilidad de la dirigencia de los ejecutivos del Distrito 8, que haya una autoconvocatoria. Y la autoconvocatoria han sido de dirigentes de base, dirigentes vecinas, activistas que trabajan en el lugar, de organizaciones gremiales, organizaciones vecinales, organizaciones de transportistas, etcétera, etcétera, que se han activado para la movilización, teniendo como antecedente que el impedimento de la salida de los servicios de combustible para la ciudad iba a contribuir. Entonces, con esa lógica, muchos se han parapetado en torno, o por lo menos otros han salido a resguardar la planta de Yacilla. Pero sabiendo que días antes ya han sobrevolado los equipos de drones para indagar en qué distritos, en qué zonas había reuniones organizativas o informativas que se. Estimado Porfirio. Ante la ausencia oficial, digamos, de una dirigencia vecinal efectiva que mande una línea. Estimado Porfirio, interesante el testimonio. Sin embargo, vamos a volver sobre ello. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Nelson Hidalgo, quien nos acompaña desde Santa Cruz. Nelson, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Muy buenas noches. Sí, los escucho perfectamente. Perfecto. Los escucho perfectamente. Saludar a todos los que están aquí, sinceramente en esta red virtual. Agradecer por el espacio. Muy bien, Nelson. Nelson Hidalgo es de Yapacaní, del cual fue control social durante 2 años. Actualmente es presidente departamental de la Asociación de Controles Sociales de Santa Cruz y destaca que durante su gestión realizó el control social en el órgano judicial y denunció a fiscales por retardación y obstaculización de justicia. Él es Nelson Hidalgo. Estimado Nelson, estamos analizando desde tu perspectiva lo que has vivido allá por los meses de octubre y noviembre. Entiendo yo, si no me equivoco, tú estabas en Yapacaní, ¿no? Un centro bastante importante durante este periodo de conflictividad. ¿Podrías comentarnos cómo se vivió ese conflicto allá en octubre? De Yapacaní, lo que es nuestro municipio aquí de Yapacaní, ha sido sinceramente humillado y aparte también ha sido sinceramente, ha habido una zozobra de susto, de muchas cosas que ha sucedido. El principal motivo es que nosotros aquí en Yapacaní, del momento que ocurre cuando hace la renuncia el presidente plurinacional, en ese misma, después de la renuncia a las 4 horas, han sido tomadas las radioemisoras, por ejemplo, Radio Chilo, que es una emisora salesiana, que es la pionera de Yapacaní. Han sido saqueadas y quemadas sus aparatos, todo lo que son los equipos de radiocomunicación. Aparte, mucho vandalismo y los encapuchados. La verdad que aquí se ve un terrible, como si le puedo decir, miedo, meter a la gente. Y todo esto ha sido provocado sinceramente tal vez por personas que no eran de Yapacaní, más eran gente acarreada del trópico. ¿Por qué le digo esto? Como yo como representante, como control social departamental, lo he vivido en persona porque yo he estado aquí en Yapacaní, inclusive he tenido que darme seguridad a sí mismo cuidándome, porque no habían policías aquí en Yapacaní, porque la policía también ha sido rebasada. Han tomado la policía, se han llevado las armas de los policías, los uniformes de los policías y han quitado las llaves de los vehículos de la policía y que todos los vehículos han estado a disposición de los vándalos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he tenido que resguardarme, he tenido que dormir fuera de mi casa, resguardándome, porque a final de cuentas me resguardaba, porque la verdad, como mi casa está a una cuadra y media de la policía y la plaza principal, y aquella persona que se veía opinando mal o algo, ya lo venían, lo golpeaban, lo maltrataban, muchas personas han sufrido eso. Pero lo muy lamentable es que nosotros aquí en Yapacaní hemos sido incomunicados, digamos, no teníamos una información local, más teníamos informaciones nacionales
y, ¿cómo le puedo decir?, departamentales, pero información local de lo que de Yapacaní no había, porque todas las radioemisoras, al ver que ha sido quemado Radio Chilo, todas las radios que existen han apagado su emisora, no han hecho servicio de cobertura, y de esa manera nosotros sinceramente ya hemos estado viviendo en todo, comunicándonos por las redes sociales. Pero sí, la verdad, esto que ha pasado, hemos tenido que ver la forma de cómo entrar a una mesa de diálogo para comunicarnos y sentarnos a conformar o arreglar este problema, dar solución a este problema. Mi persona ha sido una parte muy importante como control social. He tenido que coordinar con algunas autoridades departamentales. ¿Para qué? Para tal vez llegar al orden público. Porque la verdad, en el momento que las Fuerzas Armadas, la policía ha venido a intervenir para poner el orden, el gobierno municipal, nuestra autoridad municipal, tenía apagado el teléfono, no contestaban a ninguna autoridad. Ellos lo que pedían era una forma de que cómo ellos, para restablecer y permanecer dentro del municipio, para que ellos estén aquí dándonos protección, pero querían entrar así en una reunión para que nosotros decidir y determinar si los policías se quedan o se van. Pero lamentablemente nuestras autoridades, tanto del Consejo Municipal, del Legislativo y del Ejecutivo, brillaron por su ausencia en ese momento. Inclusive ha sido manipulado, digamos, con la energía eléctrica aquí en Yapacaní, que desde las 4 de la mañana sin energía eléctrica ha habido un sufrimiento bastante para los productores campesinos de los lecheros, que inclusive ellos han tenido que regalar su leche a la gente, 100.000 litros, que ellos viven de eso todos los días, que eso es su fuente de trabajo, y toda esa manera ya era cansador. Pero quienes hacían todas estas cosas eran gente que se habían entrado de Chapare acá en Yapacaní. ¿Por qué le digo? Entonces, de esa manera hemos tenido que buscar una mesa de diálogo para la finalidad de qué, porque la verdad, con la finalidad de restablecer el orden, pero habían gente encapuchada, como hay videos, que inclusive yo he tenido que grabar algunos videitos de ahí, que encapuchadas que no mostraban acá, manejaban los vehículos de la policía, se hacían pasar por policía, se han puesto los uniformes de policía, haciendo creer que daban seguridad. Inclusive iban a otro municipio que es al lado del trópico, que es a Bulubulo. Estos policías, supuestos policías, iban a pedir, diciendo iban a prestarle, que ellos iban a colaborarles, apoyarles en todas sus peticiones de los que estaban bloqueando en el río Ichilo. Pero sin embargo no eran policías ellos, eran personas civiles vestidos de policía. Entonces estas cosas, sinceramente, era una forma de daño psicológico, era una guerra psicológica en sí. Pero lamentablemente después de todas estas cosas que ha sucedido, hemos llegado a un buen recaudo. Mi persona ha hecho la articulación de entrar a una reunión, convocar a las instituciones de Yapacaní para que se haga un cabildo. Y en ese cabildo, el alcalde vino y dijo, el cabildo va a ser en la plaza principal de Yapacaní, y resulta que ese día que se convocó el cabildo a las 2 de la tarde, la gente se juntó de Yapacaní. Nosotros nos conocemos acá, yo soy nacido acá en Yapacaní, entonces se juntó la gente de Yapacaní porque ya quería una paz, porque ya era bastante, ya que faltaba la alimentación, ya estaban los mercados vacíos, el combustible tampoco no había, y uno tenía que pedir permiso a los bloqueadores de Bulubulo para que nos den el combustible y el gas domiciliario. Porque perdón, la garrafa, porque el gas domiciliario aquí no está funcionando, son algunas partes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hicimos de esta manera nosotros, de que todas esas cosas se arreglen. Entonces salimos al cabildo, y en el cabildo resulta, ese día también dijeron que el cabildo sea en el bloqueo, en el puente de Yapacaní. Justamente la prensa llegó, porque como la prensa también estaba resguardada por los policías, la prensa llegó solo a firmar la parte del cabildo que se llevó en el puente de Yapacaní. Y la sociedad de Yapacaní no fue al puente, porque sabían que en ese momento pasaron como unos 20 camiones de Nissan Cóndor llevando gente hacia el puente y haciendo creer a todo Bolivia, diciendo que Yapacaní estaba de acuerdo con el conflicto. Eso no era gente acarreada del trópico. Soy testigo porque han pasado. Y la gente que estaba en Yapacaní, ¿qué hice yo? Subirme y llamarle al alcalde, no contestaba el teléfono. Entonces, ¿qué hice? Subirme a la plaza principal, a la torta, ahí donde es la plaza de lucha de nosotros. Tuve que decirle a la gente, no tenía megáfono, les dije, señores, los que quieran ir, puedan ir al cabildo. Pero yo no me garantizo lo que pueda suceder, porque allá hay otra gente que no son de Yapacaní y que van a decidir por Yapacaní, imagínense, y la autoridad pública se prestó para esto. Es decir, la autoridad municipal se prestó para eso y no se apareció al punto del lugar donde él había convocado. Entonces, sinceramente, todo fue manejado estratégicamente para una forma de mostrar
tal vez poder político, y eso sinceramente es un daño que se le ha causado al municipio, se le ha mediado a la sociedad del municipio. Es decir, quienes han decidido en ese cabildo han sido la gente del trópico, la gente de allá de lo que han venido de lo que es de Entre Ríos, de Bulubulo, de Chinaota, y son jóvenes, y esos jóvenes, esos bloqueos eran jóvenes de, le voy a decir, perdón, adolescentes de 14, 15, 17 años, drogados y aparte más sinceramente borrachos algunos, puros jóvenes que yo sinceramente los de Yapacaní algunos se podía identificar, pero la mayoría no he podido identificar porque sinceramente, porque yo también fui a ver en ese bloqueo a hacer para calmar un enfrentamiento entre la policía y los jóvenes y los adolescentes. He podido hablar con el comandante y he podido calmar ese enfrentamiento que se estaba dando como control social. Entonces, sinceramente, para mí ha sido algo muy complicado, ha sido algo, sinceramente, mi primera experiencia de vida de tal vez apaciguar, llegar a una, porque no existe ya el enfrentamiento, porque sinceramente en pleno enfrentamiento he tenido que hablar con el coronel vía teléfono diciendo que repliegue las tropas y yo voy a hacer replegar aquí, porque sinceramente los adolescentes aquí decían ellos que no tenían quien les, inclusive decían ellos que no tenían agua, no tenían comida, que las autoridades del municipio les habían prometido dar, es decir, sinceramente hacía entender que ellos estaban financiados por el alcalde y por los concejales, porque eso decían los adolescentes, estamos 2 días de comer, nos falta pausa, nos falta ¿cómo le puedo decir? La alimentación, ¿no? Es decir, entonces de esa manera yo yendo a hacer un análisis que ellos han sido convocados, porque la verdad eran hartos adolescentes que había en ese punto de bloqueo que es el puente de Yapacaní. Pero de todas maneras, pasando todo esto, la verdad, nosotros para estar incomunicados a lo último, cuando ya la última vez entró la policía, entró las Fuerzas Armadas y la policía pusieron el orden, me llamó el subcomandante departamental de Santa Cruz diciendo que quería tener conmigo una reunión para convocar a las instituciones y sentarnos a dialogar para ver si queríamos que ellos permanezcan en Yapacaní. Entonces yo convoqué a todas las instituciones para tener una reunión al otro día, cuando ya las Fuerzas Armadas, la policía ya había tomado Yapacaní, ya con esa vez retomaron y de ahí se tomó y luego se hizo la reunión en el consejo y en el consejo ya yo se lo pasé a que sinceramente apareció el alcalde y los concejales a esa reunión y ahí se llegó la gente de Yapacaní y dijo ya no queremos más vandalismo, queremos que la Fuerza Armada se quede y se queden también, como le puedo decir, que se queden acá los policías, aunque algunos militantes del partido político decían no, que más aquí que los militares. Yo, bueno, también tuve opinar sobre eso, decía, ¿por qué tanto miedo a las Fuerzas Armadas y nuestros hijos? Yo he ido al cuartel, en el cuartel a mí me ha enseñado para ir a la guerra, pero no para estas cosas, pero al final de cuentas, cuando uno hay que poner orden, hay que poner orden. Y de esa manera se sacó una resolución favorable para Yapacaní, para la sociedad civil, de que la policía permanezca y las Fuerzas Armadas y la gente de Yapacaní a ir colaborando, dándole alimentaciones a los militares, sí, a los soldados que estaban presentes, porque son seres humanos igual que nosotros, porque también necesitan de comer, también necesitan de lo mismo que nosotros necesitamos, porque ellos solo lo único que llevan el uniforme y están cumpliendo un deber patrio, nada más. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? De esa manera la sociedad ha ido saliendo, ha ido ayudando a las Fuerzas Armadas, porque en el municipio de Yapacaní no creo que hasta en ese momento se encontraba con las cuentas congeladas, el gobierno municipal no tenía ni para darle un pan, le cuento, ¿ya? Entonces nosotros hemos tenido que buscar agua, cooperarlo y creo que no hace, en esta semana recién creo que se ha descongelado la cuenta, mire, desde ese día. Es eso lo que ha sucedido en Yapacaní y la verdad, sinceramente, ha sido, la gente ha quedado aquí todos con miedo. Y desde ese momento que pasó lo que es el bloqueo de ese día octubre, ahora estamos sufriendo con la delincuencia, le cuento. A diario se están robando motos, a diario se están robando vehículos, a diario hay atracos. Es decir, la policía boliviana ya ha tomado su espacio, su lugar, está recuperando, Nelson, le faltan armas que recuperar. ¿Sí? Vamos a volver sobre ese punto. Por favor, vamos con Pablo. ¿Has escuchado los testimonios? ¿Cómo han analizado ustedes esta temática desde la Fundación UNIR? ¿Han hecho un seguimiento del proceso de conflictividad en el país? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, sí, nosotros es una perspectiva completamente diferente a la de los dos compañeros, porque ellos lo vivieron
tuvieron una participación activa y presencial en los eventos en el Alto o en Yapacaní. Nosotros en la Fundación UNIR hacemos desde hace más de 10 años un monitoreo de la conflictividad social en el país, es decir, a través del monitoreo de medios de prensa, intentamos relevar y categorizamos y metemos en una base de datos todos los conflictos que podemos encontrar que tienen lugar en Bolivia, y sacamos informes, análisis, infografías para hacer estudios, principalmente estadísticos, pero también eh, numéricos. Y es un compilado de información a nivel nacional. Entonces, durante octubre y noviembre, nosotros intentamos, dentro de lo posible, hacer un seguimiento a todos estos episodios. Hubo, como bien saben, mucha desinformación. Entonces, nosotros esos días intentamos sacar, mientras se pudo, informes 2 veces al día, que nos encargábamos de monitorear la mayor cantidad de noticias, verificarlas, cruzándolas con la mayor cantidad de medios de prensa nacionales que una pequeña tabla que publicábamos, sacar a mediodía y eso de las 5 o 6 de la tarde, o otra donde decían todo lo que habíamos podido encontrar de marchas, bloqueos, enfrentamientos, heridos, muertos, y dónde habían tenido lugar y si había habido intervención de las fuerzas del orden y cuán radical había sido la movilización. Obviamente eso se dificultó porque la prensa también se vio sobrepasada por los eventos. Entonces nuestra principal fuente de información después de un momento dado ya no era tan de fiar, o ya no podía llegar a los mismos lugares de enfrentamiento. Y bueno, nosotros en el equipo somos 2, nosotros también ya no podíamos llegar a nuestra fuente de trabajo y ya no podíamos realizar los informes. De todas maneras, una vez terminado el conflicto, hicimos un aglomerado de lo que sucedió en octubre y noviembre, y o sea, efectivamente este es un conflicto que no tiene precedentes en la historia reciente del país. Lo más grave que se puede recordar últimamente, no últimamente, en los últimos 20 años, es la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. Pero incluso ese conflicto fue más localizado, no fue tan amplio, porque las movilizaciones, las protestas, los heridos y los muertos se concentraron en la ciudad de La Paz. Este conflicto, en cambio, estamos hablando de algo que movilizó a sectores de la sociedad en los 9 departamentos durante, eh, durante más de un mes. Entonces o sea, no hay, llegamos a un nivel de, cuando renunció Evo Morales, el nivel máximo que tenemos aquí en la fundación, que es crisis, porque no había presidente, hay una crisis de gobernabilidad. Si lo vemos desde esta perspectiva macro, no tan personal, desde los puntos de conflicto, o sea, lo que vivimos fue algo bastante importante y trascendente para nuestra historia. La cantidad de heridos, la cantidad de detenidos, la cantidad de muertos, la cantidad de enfrentamientos que hubo, porque si bien hay datos de la Defensoría del Pueblo acerca de heridos, enfrentamientos y muertos, como partícipes del conflicto y como la gente que de una u otra manera estuvimos en las marchas, vimos las manifestaciones y demás, todos esos datos, incluso la realidad los debe sobrepasar. La cantidad de enfrentamientos que hubo entre sectores de la sociedad civil o contra los sectores de la policía o los militares es casi imposible haberlos registrado todos, porque había enfrentamientos pequeños en cada calle. Donde yo vivo, la gente se enfrentó a 2 cuadras, ese enfrentamiento no debió aparecer en la prensa. En las ciudades, cada pequeño bloqueo, la cantidad de bloqueo de carreteras, de calles, de avenidas, tomas de instituciones, destrucciones, a nosotros como fundación o sea, la cantidad de información que se generó es impresionante. Y eso es muy revelador de la cantidad y del alcance del conflicto, independientemente del bando en el que uno haya estado, porque ya sea antes o después de la renuncia de Evo Morales, se movilizaron una enorme cantidad de sectores de la sociedad civil, muy diversos en ambos casos, y fueron movilizaciones que paralizaron y cortaron el país entero. Y eso es bien
es bien fuerte, porque fue un mes donde todo pendía de un hilo, por así decirlo. Tal vez al vivirlo en el día a día, uno no era uno era consciente de los peligros o de las realidades de su entorno, pero viéndolo desde una perspectiva de nivel nacional, realmente en cada barrio, en cada calle, en cada departamento, en cada ciudad, en cada provincia, había movilizaciones, había gente que estaba a favor o en contra, que salía a marchar, que salía a protestar, que salía a tocar el cacerolazo, que cortaba una carretera o que cortaba una calle. Y ese nivel de manifestación, de movilización social, es, como digo, algo que no se ha visto en el país de muchos años. Muy bien, muy bien, interesante el análisis, el trabajo que hace, ¿no? Se destaca que, de acuerdo con Pablo, este conflicto social es uno sin precedentes, ¿no? Más allá de lo que ocurrió con el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Bueno, vamos teniendo bastantes datos ya que nos van aclarando un poco el panorama, ¿no? Ahora, vamos a hacer esto de analizar lo que está pasando actualmente, ¿no? Ya a veces dicen que es fácil ver lo que pasó anteriormente, ver el pasado, ¿no? Pero a veces es más complicado ver nuestro presente, ¿no? De qué está ocurriendo. Justamente eso, y vamos a darle la palabra en este momento Vamos a darle la palabra a Porfirio, desde el Alto, que nos comente cuál es el análisis, cómo se está viviendo actualmente en este contexto político, qué aspectos podemos destacar de lo que está pasando actualmente en el país. Adelante, por favor, Porfirio, desde el Alto. Boris, y igualmente muy interesante el aporte desde su experiencia, desde la visión de nuestros colegas en Santa Cruz y en La Paz, ¿no? Y creo que hay que valorar estos esfuerzos de sistematizar con datos para ver comportamientos sociales, tanto institucionales, tanto sociales, de la salida de esta crisis que hemos vivido en octubre. Y ahí solamente hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, yo creo que un tema, como ha dicho el colega de Santa Cruz, creo que un rol importante que ha jugado han sido los medios de comunicación que han jugado su rol político principalmente en la desinformación. Unos motivados por otras causas, como puede ser el corte de energía o por resguardo y seguridad, cortar emisiones de manera autónoma e independiente, o lo otro, que también que ha habido una activa participación de los medios de comunicación. Destacar este puntito porque en el Alto los medios de comunicación han sido los que han desinformado y desmovilizado incluso a la comunidad alteña, por un lado. Por otro, creo que evidentemente hay que reconocer que los movilizados son, podemos afirmar que son afines al MAS por un lado, pero también ha habido una mayoría del descontento social no afín al MAS, que se ha sumado a ese descontento que se ha ido acumulando desde procesos anteriores. Por eso yo decía estos hitos del 21 de febrero, el día de la aprobación de la sentencia constitucional validando la reelección, y tercero, justamente el domingo de la ruptura del corte del TREP. Digamos, estos, digamos, ha caldeado, digamos, a una movilización a los afines al MAS y no a los contrarios al MAS. Entonces yo creo que hay que ir precisando estos datos, ¿no? Y ahí, en temas, yo he podido acompañar a varios heridos, realmente había un despliegue policial, evidentemente la policía estaba inactiva, el ejército era la única fuerza represiva del Estado que estaba esperando. Había voces, incluso decía, estoy yendo a ver, dice que están viniendo los militares, dice que están bien, y nunca aparecían los militares. De repente se aparecieron ahí, y creo que los muertos y los heridos del Alto no son producto del enfrentamiento del ejército, sino en los momentos que estaba volando el helicóptero, son los francotiradores que han disparado, porque los disparos son certeros, es en la cabeza, en el pecho, en los pies de los heridos, en las canillas, etcétera, etcétera, para inmovilizar. Entonces, incluso hay uno que ha sido disparado por la espalda.
Entonces, esos son los informes que incluso han dado posteriormente el día 20, si no me equivoco, al día siguiente, cuando se ha hecho el examen forense. Impactos de bala, por lo menos en los 6 muertos que ha habido en Sencata. Creo que eso es, digamos, y ahí cuestiono desde mi punto de vista el rol de los medios de comunicación. De ahí hasta hoy puedo ir cuestionando, ¿no? ¿Cuál es? Creo que ya entrando al contexto, creo que este momento de crisis política en el país nos ha mostrado de que sigue vigente dos proyectos sociopolíticos que se han ido que han estado vigentes. Un proyecto progresista, un proyecto liderado por el MAS, por decirte, más con vertiente popular, con vertiente de los sectores populares, y el otro proyecto llamaremos conservador. ¿Ya? No quiero utilizar otros términos, pero creo que está en disputa estos dos proyectos. Evidentemente por los errores del gobierno del MAS en los 14 años, que ha minado su legitimidad, su legalidad, han sido simplemente pues, temas de corrupción, temas de este lema que utilizaban, gobernar oyendo, escuchar gobernar, no sé cómo es el tema, es una consigna del movimiento zapatista. Creo que ahí es que ha habido, digamos, que ha minado su legitimidad. Por un lado, estos errores en la política ha ido generando también la recuperación de esta visión de construir el nuevo proyecto que siempre ha estado vigente, el proyecto conservador, y creo que estos dos proyectos en el país siguen vigentes. Hoy más que nunca están, digamos, en la mesa política para ser disputados quién es quién, ¿no? Entonces, creo que este es, digamos, un elemento importante que hay que ir reconociendo. Primer elemento. Segundo elemento, ahí ha ido confluyendo otros factores, han revivido también otros rasgos, digamos, de la diferenciación social, que es la discriminación. Y ustedes han podido escuchar en los diferentes medios de comunicación o los expertos y analistas mediáticos que dicen que no habíamos estado, el tema del racismo no se había resuelto con la Asamblea Constituyente, no se había resuelto con el referéndum constitucional y en vigencia de la Constitución Política del Estado, no se había resuelto en estos escenarios. Entonces, se ha reavivado, entonces una tarea todavía pendiente. Este rasgo nos está mostrando, por ejemplo, que es producto nomás de que existimos, pues, que hay diferencias sociales, económicas y políticas en todos estos ámbitos. No está resuelto este tema y creo que ahí también hay que ver que ha habido reacomodos sociales en la estructura social que cuando hay estos procesos de movilidad social, por ejemplo, nosotros tenemos otras expectativas posteriores, ¿no? Y esas expectativas ya no se han estado cumpliendo, por ejemplo, no se han estado, el gobierno no ha estado respondiendo a esas demandas. Entonces, estos han ido generando estas contradicciones y conflictos a nivel social. Y eso es, digamos, un elemento importante. Y producto de eso, también emergen estas corrientes o tendencias en sus diferentes sintonías de tendencias, digamos, por ejemplo, en el sector conservador. Podemos decir, hay políticos tradicionales, por ejemplo, actores tradicionales que tienen una lógica de administración del Estado de manera patrimonial, colonial, excluyente, etcétera, que hoy se revive, se reaviva, por ejemplo. Entonces, hay esa corriente de pensamiento que existe. El que conciba al Estado como un patrimonio, el que conciba al Estado como un instrumento de colonización, el que conciba al Estado como una herramienta de exclusión incluso, y que es el Estado patrimonial y colonial, como se decía. Ahí esa corriente persiste y hoy con mayor fuerza, y podemos verlo en este día, es la corriente más radical. Pero también hay corrientes en este sector conservador que son más prodemocráticos, que quieren aperturarse, que quieren instrumentalizar al indígena, a la mujer de pollera, etcétera, para permear
de que son una propuesta de país, una visión de país que quieren construir desde lo que podrían llamar el centro derecho. Y ahí podemos anotar a varios, o por lo menos a un candidato que es visible, que ha participado en estas últimas elecciones del 2020. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también en esta corriente, en este bloque de conservadores, emerge el tema de la religión, de la religión evangélica. No la religión católica tradicional que conocemos, sino que es una religión evangélica que realmente a nivel regional, se está fortaleciendo esta tendencia como parte de un movimiento del antiderecho, por eso es que hoy incluso está en riesgo, digamos, los avances del marco normativo nacional en temas de derechos de los pueblos indígenas, de los grupos diversos, los LGBTs, el tema de los otros grupos más que se conoce, por lo menos en el marco normativo nacional e internacional. Entonces, este tema, pero es una corriente de la religiosidad diferente a la tradicional, la católica que conocemos, sino es una religión de la religión, el tema evangélico, que hoy por hoy está siendo utilizado justamente por los estados, por las iglesias norteamericanas. No hablaremos por el estado norteamericano, ¿no? Pero hablaremos por las iglesias norteamericanas, que han tenido mucha fuerza en Centroamérica, en algunos países de la región, en la última elección que hemos tenido una fuerte presencia en las elecciones del Brasil, y en Bolivia también, en menos de 45 días, ha desplazado a una de las corrientes conservadoras, como es Ortiz, ha desplazado al tercer lugar y llega a ser segundo. Entonces, hay en el bloque de conservador de esa visión de construcción de Estado, de sociedad, de economía, diferente desde esa visión conservadora. Hay varias vertientes que yo percibo y que creo que son las que hoy van a entrar en el escenario electoral. Por el otro lado, evidentemente no basta autodenominarse ser izquierdista, etcétera, pero a veces actuamos más que los sectores conservadores o nos prestamos al servicio de los conservadores. Y eso ha sucedido con el proyecto del gobierno del MAS. Entonces, y ahí evidentemente hay una fragilidad, yo percibo que hay una debilidad de aquí para adelante, dependerá mucho del cero errores que cometan, dependerá de la recomposición de sus liderazgos locales que han sido desplazados del poder, han sido desplazados de la mesa de la cena del poder, han estado actuando en la periferia del poder y que realmente han sido parte de este proceso, son luchadores históricos de este proceso de cambio, porque el proceso de cambio no corresponde a un tema de partido político. Ha sido pasado, ustedes conocen la historia de cómo se ha ido configurando y cómo se ha logrado este ascenso social el 2003. No es el producto de la lucha de los políticos. Yo en algún momento decía, en esos tiempos, el 2003, Tuto Quiroga, por ejemplo, con las disculpas del caso, voy a nombrar, Tuto Quiroga estaba mirando en primer lugar los acontecimientos de la lucha social desde Miami, en su yate, por decirlo. O Evo Morales estaba en África en un evento de los movimientos sociales, no sé, de medio ambiente, tierras territorios, pero todos estos actores han estado fuera del país. Los que realmente han estado en la brega política, en la lucha política acá, en el terreno, han sido los sectores urbano-populares más desfavorecidos antes y hoy todavía desfavorecidos. Quienes se han favorecido son otros sectores. Entonces, esta situación yo creo que va a reconfigurar para este 2020 un nuevo escenario político, y creo que ahí tienen el gran desafío de los actores de la política, de los tomadores de decisión en las diferentes vertientes, tanto en el bloque de los conservadores como en el otro bloque del proyecto progresista o alternativo, llamaremos así. No quiero llamar de izquierda, pero realmente todos ahora son izquierdistas o todos son derechistas, o si hablas mal del otro eres masista, te estigmatizan como masista, o del otro te estigmatizan como
pro-imperialista, agentes del imperialismo, etcétera, etcétera. Y creo que estos denominativos, esta estereotipación de posiciones, creo que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, gracias, estimado Porfirio. Bueno, en realidad muchos datos muy importantes nos ha dado, que nos invitan al debate, ¿no? Realmente podríamos abundar mucho en detalles, en muchos aspectos, porque realmente, como decía el representante de la Fundación UNIR, fue un momento extraordinario, ¿no? En el que llovió la información, se dieron muchos datos, muchos actores, muchos escenarios. Pero a ver, vámonos a Santa Cruz. Vamos a ver, por favor, con Nelson, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, aquí Porfirio nos ha identificado, por ejemplo, distintas visiones políticas que están caracterizando este contexto, ¿no? El tema de la religión, ¿no? Distintas religiones, agrupaciones que también han tomado parte. Estamos identificando ya tal vez una ruptura en el tejido social, en el tema del racismo, que no había sido enterrado en estos últimos 14 años con la nueva constitución política del Estado, las diferencias económicas, sociales y políticas que aún perviven en el tejido de nuestro país. ¿Cuál es tu punto de vista de acuerdo a lo que dice Porfirio desde el alto? Por favor, adelante, adelante, estimado Nelson. Bueno, la verdad, sinceramente, después de estos hechos suscitados a nivel nacional, mi punto de vista de mí, sinceramente, en una parte, por ejemplo, yo como control social departamental del departamento de Santa Cruz, he visto sinceramente ya un poco más apego también a los derechos de la sociedad civil organizada. Porque cuando estábamos con el gobierno, ya que renunció, donde gobernaba el gobierno municipal del MAS, los controles sociales sinceramente no cumplían, no le hacían cumplir, no había ese espacio, ese ejercicio para los controles sociales en lo que es la ley 341 de ejercer, luchar contra la corrupción. O si no, ponían sus controles sociales ellos a criterio de ellos, digamos, ¿no? Que sea apegado a ellos, al partido político. Pero de hoy para adelante, ya aquí en el departamento de Santa Cruz, de todos esos municipios, empezando de Andecruz, que Andecruz también ya renunció, el presidente que era anterior, el señor Rodolfo, ahora es otro el presidente, es otro alcalde, y hay un apego con la sociedad civil organizada. Incluso nosotros estamos queriendo abrir más puertas para que sinceramente la participación y control social sea efectiva, que la sociedad civil sinceramente tenga ese derecho, ese ejercicio. Y la verdad que con esto, lo que ha sucedido actualmente, por ejemplo, aquí en el municipio de Yapacaní, la misma autoridad municipal ha sido más abierto ya con la sociedad. Antes era muy cerrado, digamos, uno iba, le decía, no había nada o no había respuesta concreta. Ahora ya más abierto a demostrar, porque se nota que en algunos municipios donde se ha visto la corrupción, bastante, en algunos municipios que la sociedad civil ha hecho denuncia, creo que 10 o 20 veces, nunca había avance. Pero hoy en día se ve que están yendo los avances, que sinceramente existe corrupción y algunos alcaldes ya inclusive han sido detenidos, que ponemos el caso de Warner, digamos, ¿no? Estamos viendo ahí que la sociedad civil decía que habían presentado más de 20 denuncias y nunca prosperó, pero hoy ya cuando cambió con este gobierno ya está prosperando y se están viendo resultados del trabajo de la sociedad civil, de lo que es controlar. Y la verdad también, por qué decir, después de estas cosas suscitadas que ya pasó, creo que se está volviendo a transformar. Yo veo, en mi punto de vista, a transformar a lo que es a la participación democrática y que sinceramente ya los procesos también en lo que es en el órgano judicial, en el órgano judicial, hay un cambio ya. Porque anteriormente yo mismo lo he vivido, por ejemplo, ¿para qué le voy a decir? He hecho una denuncia, no prosperaba, que se suspendía. ¿Por qué? Porque la persona que era denunciada era del partido político de turno. Pero al momento ahora ya están prosperando y hay muchos avances que sinceramente se está avanzando porque también nosotros como representantes de la sociedad civil tenemos esa facultad, esa potestad de hacer denuncia contra cualquier autoridad o servidor público, perdón, ¿no? Pero viendo a nivel nacional, también la verdad, para mí, digamos, estas transformaciones, yo espero, digamos, que de aquí para adelante sea mejor, porque la verdad es una forma de que debemos cambiar y dar oportunidades a los jóvenes que ellos ya deberían ya se están involucrando en lo que es
¿cómo decirte?, el derecho participativo. Porque yo la verdad más agrado que ya debemos dar esperanza y vida a los nuevos jóvenes que sinceramente entren a tomar tal vez los cargos dirigenciales, porque es una forma de que ellos son la nueva sociedad y son ellos los que van a llevar adelante este país, o tal vez ser un líder departamental o nacional o municipal, porque la verdad, todo este tiempo también he visto, digamos, en el gobierno anterior, por ejemplo, en estas candidaturas que han presentado, eran candidatos que sinceramente, que algunos candidatos, no digo todos, algunos candidatos, por ejemplo, he visto una candidata que hacía chiste y ya fue candidata a senador, digamos, ¿no? Pero nunca ha tenido la trayectoria de qué es la vida política, solo ha tenido la trayectoria de lo que es de hacer humor, digamos, ¿no? Escucha, y la verdad, para mí ya me hacía ver como esto era un circo ya, lo que es el gobierno, ¿no? Pero lamentablemente, como ha visto el fraude, todo ha quedado sinceramente en algo que se va a llevar a unas nuevas elecciones, y esperemos que en estas nuevas elecciones ya vayan personas sinceramente, ser candidatos que sinceramente estén preparados, sean también que tengan conocimiento básico, por lo menos los valores y principios, y que gobiernen al pueblo y que no gobiernen a un partido político. Y que no haya también, yo la verdad digo, ¿no?, que no haya también, que hoy en día ya que renunció el expresidente y que hoy día nosotros, digamos, estemos haciendo oportunismo, porque estoy viendo también por los medios de comunicaciones que algunos autoridades que ya han estado en el cargo no dejan que a otros nuevos vayan, digamos, ¿no? No dan oportunidad a los jóvenes, que tanto se habla de los jóvenes que son el futuro, que son, pero también la verdad no dan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en esto? Sinceramente, nosotros mismos estamos matando los sueños, tal vez, de algunos jóvenes que tal vez quieran, tal vez lo pueden hacer mejor cualquier otro presidente, ¿verdad? Porque usted sabe que nadie nace sabiendo en la vida política, pero uno hace política desde la casa. Y la verdad también yo pediría, digamos, ¿no? Diría, elijamos a los buenos candidatos, a candidatos que sinceramente conozcamos cómo gobierna su familia, cómo gobierna su casa. No pongamos candidatos así porque nada más habla mucho o tal vez, ¿cómo le puedo decir? Porque la verdad, yo creo que la forma de hacer gobierno, uno hace gobierno desde su casa, porque en su casa uno cómo vive, porque el vecino sabe, porque a veces elegimos por elegir, pero sinceramente después nos estamos arrepintiendo. Porque yo la verdad que he visto, lo he vivido en todas estas cosas y lo hemos vivido todos, que la verdad, yo digo, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la asamblea, el órgano legislativo. Aquí en mi municipio, el diputado de la C57 o la diputada nunca ha venido a fiscalizar una obra nacional. Y cuando la ley dice que tiene que fiscalizar, nunca más ha estado en política. Por ejemplo, otro caso, hemos sacado un asambleísta departamental, más estaba en política, pero con las obras que han venido de la gobernación a nuestro municipio, jamás ha venido a fiscalizar una obra dentro de nuestro municipio, ni tampoco a dar informes, solo lo dan el informe allá. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que esas cosas irán cambiando, porque ¿sabe qué? El mandante, la sociedad necesita informarse, qué es lo que cómo está trabajando, qué es lo que está haciendo nuestros asambleístas. Venir a informar donde han sido elegidos, quienes lo han elegido, porque al final de cuentas no nos olvidemos que los votos salen por circunscripción, ¿ya? Y esa persona que es elegido por la circunscripción representa a esa circunscripción, a ese territorio. Y esa persona que ha sido elegido en esa circunscripción debería dar informe a esa circunscripción, debería cambiar estas otras políticas, porque la verdad es como decir, si yo tengo una familia constituida, mi hijo y mi esposa y todo, yo sé que voy a tener que ahí gobernar en mi casa, informarlos a ellos de todos los actos que hago, ¿verdad? Pero la verdad, creo que esa política no se está llevando hoy en día, ¿cómo le puedo decir?, a nivel Bolivia, porque todos los diputados, senadores que entran, solo van a gobernar el partido político y no gobiernan al pueblo. Es decir, al pueblo solo le dan lo que sobra, lo que ellos perciben. Es decir, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estas cosas hay que buscar una forma de transformar, porque si queremos un buen crecimiento, va a ser de esa manera. Porque la verdad, sinceramente, mire yo que desde que he empezado a votar, ahora me doy cuenta que todo ese tiempo que he votado solo ha sido mi voto ha sido para, es decir, apoyar a un partido político y ese candidato solo ha apoyado al partido político y no me ha apoyado a mí en nada. Es decir, nos dejan huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que todas esas cosas hay que cambiar. Y otro punto de vista, sinceramente, también yo creo que
debería haber, digamos, de hoy en día, pido, ¿no? Sinceramente, hacer que esperemos que este nuevo gobierno o el que va a entrar, que haya independencia de poderes. Las independencias de poderes, porque anteriormente las independencias de poderes, es decir, no había independencia de poderes, se lo ha demostrado en vivo, no había el respeto al ciudadano también, porque todo esto para que suceda lo que es, lo que ha habido, ¿cómo decirte? Los bloqueos de los comités cívicos, de donde la sociedad se ha levantado en este octubre, era porque el ciudadano ya tenía una rabia ya desde el 21 de febrero, desde el referéndum, donde el mismo presidente no ha respetado. No nos olvidemos, no hace mucho, en Argentina, ¿qué dijo? Yo me equivoqué por haberme vuelto a ser candidato, dijo el expresidente. ¿Ya? Y recién reconoce después de haberse causado un tanto daño al país, donde somos seres humanos, donde sinceramente, como le puedo decir, a un libertador le ha costado la unidad para este país. Entonces que otro lo quiera destruir y después reconoce su error cuando ya después nos ha hecho daño. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sinceramente, es algo que nosotros nos hace ver y nosotros como ciudadanos, sinceramente, debemos tener más derechos. Y eso es mi punto de vista, a mí, sinceramente, de hoy en actual que estamos, por el momento, como nos está gobernando ahorita la presidenta transitoria, hasta antes que sea candidata, antes que sea candidata para estas elecciones estaba bien, pero ahora con lo que ha sido creo que se ha lanzado para ser candidata también un poquito, la sociedad civil ha empezado a desconfiar de todas estas cosas, ha empezado a murmurar por las calles, se escucha de todo por todos lados y ha empezado un poco a desconfiar. Es decir, estamos volviendo otra vez para atrás, como decirle, de una forma de que la gente está pensando que otra vez vamos a volver a los tiempos de atrás. ¿Ya? Y la verdad, cuando antes sea candidata era para mí una historia, ¿no? Que era muy bonita, que se estaba recuperando la democracia y todas esas cosas, pero se está viviendo poco a poco. Y la verdad, yo digo que en estas nuevas elecciones, que nos una a los bolivianos, seamos más unidos, sea de cualquier de los departamentos, porque al final de cuentas también yo digo, ¿no? Mucho se habla de la mujer de pollera, mucho se habla de la mujer de, ¿cómo decir? Del campo, de los indígenas. Yo soy hijo de una señora indígena y vivo en Santa Cruz. Mi madre ha sido siempre indígena originaria de Cochabamba, de aquellos tiempos, de aquellos tiempos antes que haya la reforma. Y la gente que piensa que es un atropello, yo nací bajo la pollera de mi madre y orgulloso. Al final de cuentas no tendría por qué, no sé por qué mucha gente a veces dice porque es indígena, la atropellan, que la huipala, que más aquí. No, no debería haber esas cosas. Al final de cuentas, en una reunión que yo tuve, un ejemplo, le daré en el consejo, la señora, yo soy de pollera, me discrimina. Y yo le dije, señora, yo nací bajo la pollera de una señora y no es que se le discrimine. No es que se le discrimine, sino lo que pasa es que usted, porque sigue teniendo que ser la pollera, van a decir que lo están discriminando. Y a veces también, ellos también hacen mucho abuso, digamos, ya porque tienen la pollera y nosotros lo estamos haciendo mal, digamos, ¿no? Pero no es tanto así. La verdad no es tanto así, porque yo, mire, aquí en Santa Cruz hay mucha gente del occidente y tienen trabajo, venderán refrescos, pero tienen, porque están ¿cómo le puedo decir? Tal vez están buscando vidas mejores, ¿no? Muchas Y la verdad, gracias, yo veo Nelson, muy amable. Interesante el testimonio que nos planteas sobre lo vivido allá, ¿no? Y lo que está pasando actualmente, ¿no? En el país. Siempre, bueno, el tiempo avanza, ¿no? Y tenemos que... Estamos tratando de identificar ya, bueno, el contexto en este momento, ¿no? Y vamos a pasar a ver un poquito ya cómo identificamos la ruptura en el tejido social. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha... Yo les pido que vayan pensándolo. ¿Qué se ha roto en este tejido social? ¿No? ¿Ha sido el racismo? ¿Ha sido el regionalismo? ¿Ha sido, no sé, tal vez cuestión de generacional? Cuestión, no sé, ¿qué aspectos han fallado para posteriormente identificar algunas acciones que nosotros podamos tomar como bolivianos, que nuestra institución también pueda proponer algunas acciones para mejorar? Pero por favor, Pablo, estamos contigo. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando actualmente? Pero con esa perspectiva ya, ¿no? De hacer algo más allá. Adelante, por favor. Bueno, a ver, lo que decían los compañeros es, este conflicto no, no es que no creo que haya roto con el tejido social, sino que desnudó varias de las heridas y de los problemas que nuestra sociedad tiene desde hace décadas. Todo el tema del racismo, lo que dijo el compañero del Alto,
que la constituyente, por lo visto, no había acabado con el racismo. El racismo, la discriminación, no es algo que se puede eliminar con una ley. Se puede, o que va a desaparecer de la mentalidad de las personas en un abrir y cerrar de ojos. Todos los problemas entre Oriente y Occidente, entre caras y las personas de pollera, que la huipala, toda esta discriminación no es algo que va a desaparecer, que no ha desaparecido, que puede desaparecer en poco tiempo. Todo este tipo de temas se tienen que trabajar a largo plazo, educando a la gente, educando a las nuevas generaciones, porque que salga una ley que diga que la discriminación es mala y está penada, no va a cambiar la forma en la que ha sido educada una persona o la realidad en la que se le ha enseñado a esa persona en su casa, en el colegio, en la sociedad, desde hace 30 años, 40 años, o incluso yo que tengo 33 años, la realidad de cuando era niño en los 90. Entonces es un tema muy difícil y la violencia, los enfrentamientos, todo lo que sucedió entre octubre y noviembre, cuando uno está frente a hechos violentos, reacciona sin pensar, reacciona de forma violenta. Entonces, todo lo que en estos años se calmó un poco, se ocultó en términos de discriminación, de insultos racistas y demás, salió a flote, al calor de los enfrentamientos, por así decirlo. El problema post-conflicto es que la sociedad y a nivel político, o sea, como decía el compañero de Santa Cruz, a nivel político en Bolivia no hay una verdadera confianza en los políticos y en los partidos políticos. Porque, como él dice, siempre, o sea, la gente tiene la percepción de que gobiernan solo para ellos. Y ese es otro tema de la corrupción. Y la corrupción es lo mismo. La corrupción, porque salga una ley anticorrupción, no la va a eliminar. Es un tema de educación. Que la gente cuando llegue al poder tenga la conciencia y esté educada de hacer lo correcto, de trabajar para la gente y no para enriquecerse a sí mismos. Pero ahora en la sociedad estamos rodeados de corrupción y los niños que aprenden que si uno llega al cargo público, se enriquece o tiene que hacerlo de forma ilícita, porque eso es lo que se ve en la prensa, en la tele, en todo lado. El conflicto nos ha polarizado y eso nunca es bueno porque polarizarse significa adoptar posiciones extremas. Y al adoptar posiciones extremas, uno no está de acuerdo, uno no está, no se permite reconocer a la postura del otro o llegar a un punto medio. A nivel de conflictividad, luego del conflicto, nosotros registramos varias marchas, varias tomas de instituciones, de sectores que demandaban la destitución de los dirigentes, por el simple hecho de que eran el movimiento del socialismo. Entonces, si hubo casos de corrupción, legalmente estaría bien que se los destituya, pero ahí se ve esas posturas extremas de ahora que ya ha salido el presidente del MAS, se tiene que eliminar todo lo del MAS. Y es algo que se da en el país desde hace décadas. Siempre el gobierno que entra, no existen planes de gobierno, planes como país a largo plazo. El gobierno que entra siempre es contrario a lo que hizo el otro, criticando lo que hizo el anterior gobierno. Ningún gobierno es perfecto, ninguna persona es perfecta, pero lo que deberíamos hacer es pensar a largo plazo, pensar en una Bolivia de aquí a 10 años, 15 años, 20 años. Que entre un gobierno de derecha, pero que tenga una mentalidad de construir un país, que lleve a cabo planes a futuro, no planes que los beneficien inmediatamente y que eso significa beneficiar su propia postura, su propia imagen. Que venga un gobierno después de la derecha, de izquierda, nos diga, no, este gobierno estaba mal, esto hizo mal, esta persona estuvo mal, se cambie completamente todo lo que se hizo y se comience desde cero. Y así no llegamos a ningún lado, porque solamente se defienden ideas y posturas partidistas. Y es
actualmente estamos viendo eso con nuestros políticos, con los partidos que se están presentando, son posturas radicales. Es o volver al gobierno del MAS y demonizarlo, y para los que apoyan al movimiento del socialismo, votar por los demás es volver a la época neoliberal y demonizar toda la época neoliberal. Entonces estamos yendo extremos, y eso solo genera una brecha, porque los extremos no permiten encontrarse en un punto medio, no permiten el diálogo, no permiten que se vea una solución en conjunto, sino simplemente se radicaliza. Y estamos tan divididos que, como decían, igual la prensa, o sea, los medios de prensa eran o pro gobierno o anti gobierno, y hasta ahí se está perdiendo un poco la objetividad. Y lo que necesita la sociedad es información, lo que necesita la sociedad es abrir un poco los ojos y la mente para buscar ese punto medio, no aferrarse con uñas y dientes a esa postura intransigente de sí, yo soy de este candidato y por ende detesto todo lo que digan los otros candidatos. Si no, no hay. El conflicto puede percibirse como algo malo, pero desde la Fundación UNIR hay una corriente teórica que dice que el conflicto desnuda los temores, los problemas que tiene una sociedad, y es una oportunidad de cambio, porque salen a flote todos esos temas no resueltos en la sociedad. Pero para que haya ese cambio tiene que haber diálogo, y con posturas radicales y extremas es muy difícil que haya diálogo, y eso nos lleva a un círculo, podría ser vicioso, del conflicto, que no genera cambios y que no es constructivo para la sociedad, porque gane quien gane, vamos a tener a los del otro bando que salgan a protestar y a marchar, pero desde posiciones extremas, intransigentes, y que no permitan que se encuentre ese punto medio, que es el que hace avanzar a la sociedad, y el que crea nuevas políticas, nuevas ideologías, nuevos puentes, y el que, dentro del tema de nuestra conversación, el que repara el tejido social. El conflicto que se convierte en oportunidad, destaca Pablo de la Fundación UNIR, ¿no? Y el diálogo, que es muy importante para restablecer la unidad entre los bolivianos, es lo que se destaca en el marco de la cultura de la paz. Vamos con Porfirio, que se ha logrado identificar. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, algo bastante concreto, la verdad, por el tema del tiempo, pero ¿cuál es tu análisis respecto a esta posible ruptura del tejido social? Aunque Pablo nos dice que no hay tal, sino lo que se ha podido vivir es una polarización, ¿no? Tal vez se puede identificar alguna polarización, alguna ruptura en el tejido social allá en la ciudad de Alto tras estos conflictos, durante el conflicto. ¿Cómo lo ves desde el Alto, estimado Pablo? Estimado Porfirio. Que ha precedido su exposición, pero también el compañero Nelson de Yapacaní. El tema, hay que mirar de manera global el tema de lo que es el tejido social. El tejido social se va construyendo desde actores locales en la construcción del territorio, del municipio, del departamento y de la nación, o de este Estado plurinacional, ¿no? Yo creo que es todo es multidimensional la construcción o la consolidación del tejido social. Eh, Eso en primer lugar. Y creo que en este tejido social desempeñamos varias funciones. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que ha abordado el compañero Nelson, el tema de la 341, una ley que, en vez de contribuir, ha favorecido, digamos, ha neutralizado el rol de la sociedad civil como mandante al mandatario para que ejerza gestión pública, para que ejerza la gestión pública de manera eficiente, transparente, etcétera, a lo que ha logrado, digamos, un poco neutralizar el rol de la participación y control social. Incluso ha habido algún colega analista manifestaba el otro día de que
los comités de vigilancia de la ley 1551 eran más revolucionarios que la 341, que ha sido un mecanismo de cooptación de las organizaciones, de los actores sociales del control social. Un tema, digamos, para debatir más adelante. En tema del control, evidentemente esta ha sido una crisis que ha generado ruptura. Yo, desde mi experiencia personal y en primera persona puedo compartir con ustedes, hemos estado en las vigilias, en el alto, posterior, en mi zona, etcétera, etcétera. Incluso que yo mantengo una buena relación con mi vecina del lado, que es potosina, de origen potosina, mantenía buena relación, pero en este tipo de conflictos, estos espacios de la vigilia nos permite pues, analizar, discutir, hacer la política de base, la política de a pie, decimos, ¿no? Entonces ahí pues, incluso ha quedado en desacuerdo conmigo, porque estamos un poco enfriadas, digamos, nuestras relaciones con los vecinos. Y así ha sucedido en diferentes ámbitos. Yo me atreví a decir que en algún momento incluso esta crisis ha sido bien profunda porque se han disputado, se han visibilizado dos proyectos grandes que están en disputa, dos proyectos. Yo no hablaría también de polarización, pero que lleva a la polarización, dos proyectos grandes, dos visiones de construir Estado, dos visiones de construir sociedad, dos visiones de construir economía, que ha permitido la Asamblea Constituyente de que más o menos se delimiten, se definan estos dos bloques, digamos, de interés o de posición de construir Estado, sociedad y economía. Entonces, ahí evidentemente ha llegado hasta el núcleo familiar. Los hijos nuestros no piensan igual que nosotros, que hemos estado en las luchas sociales de la década del 70, 80, etcétera, resistiendo, digamos, las dictaduras del 70, viviendo las dictaduras del 80, los golpes de Estado, todo eso que hemos estado en las calles en esa época de mi juventud, por ejemplo, el 80, resistiendo el golpe de Natucho, de García Mesa. Pues, hoy la juventud ya no piensa eso, incluso ha habido rupturas internas también, hasta el núcleo familiar. Me atreví a decía hace rato, que esta es una ruptura así del tejido social, igualito a 1952, así muy profundo. Y rescato la palabra de nuestro colega Pablo, que esa palabra que realmente, este ha sido un evento trascendente, el concepto que ha utilizado, y creo que eso es bien importante, porque ha sido tan profundo, ahí muchos amigos se han bloqueado por las redes, ya han cortado amistades, muchos en las familias ya hay diferencias, ya se discute, se debate este tema, en la comunidad, en la zona también se debate, ya no son posiciones uniformes, etcétera, ya hay gente que te contradice, ya hay gente que está en la posición contraria tuya desde su posición, pero creo que hay que ir generando un proceso de diálogo profundo. El tema del racismo, etcétera, y otros elementos, no se va a resolver por una ley o por un decreto supremo. Son procesos largos que se tiene que trabajar desde de cómo ha ido cambiando el sentido común, cuáles son las subjetividades de las nuevas generaciones, las subjetividades del movimiento indígena, las subjetividades de la clase media. Estos temas tenemos que ir trabajando para realmente generar estos espacios de diálogo y ir afinando, digamos, por lo menos contribuir a disminuir estos comportamientos individuales hasta colectivos del racismo. Yo un tema ahí también, y justamente esta mi diferencia con la vecina mía ha sido porque yo no había puesto el huipala en mi casa y todos habían puesto el huipala. Pues yo dije, yo no voy a utilizar como una bandera, como un trapo para una autodefensa. Esto es un símbolo patrio reconocido. Además, esto no es de un partido. Esta huipala pertenece a un pueblo ancestral de la zona andina. Así como respetamos la cantuta, el patucú de las otras regiones del país. Hay que ser diversos, hay que ser amplios y reconocer esto. No por el hecho de que en Cochabamba o en Santa Cruz en quemado la huipala, aquí nosotros vamos a resistirnos contra ellos, ¿no? Más al contrario, debemos construir un Estado plurinacional reconociendo nuestras diferencias, uniendo puentes en nuestras diferencias, y eso es a través del diálogo. Y justamente, recuerda esto, esta mi diferencia, esta mi disputa, era porque yo no había puesto, yo soy el único que no he puesto en mi casa, en mi calle, para
constancia. Yo le digo, yo tengo una bandera mucho más grande que la que ustedes están colocando. Y la mostré a la vecina por decir, mire mi bandera. Y no voy a utilizar por utilizar, porque había ciclistas todos con su bipalita, había taxis que estaban circulando, esquivando los bloqueos, todos con bipalita. Ya me parecía también un uso ya muy banal, digamos, de la bipalita, respetando, digamos. Entonces, yo creo que hay que ir generando procesos. Evidentemente se ha debilitado el tejido social, hay que trabajar en las subjetividades de estos sectores. El indígena, el campesino de Achacachi, ya no es el campesino de Achacachi del 52. El joven alteño del 2003 ya no es el joven alteño de Río Seco del 2003, ya no es el joven del 2020, también del mismo barrio de Río Seco, ya no piensa lo mismo que pensaban en el 2003. Han visibilizado cambios, han visibilizado cosas que se han transformado. La sociedad se ha reestructurado en términos económicos. Otros también ha habido una alta movilidad social ascendente y descendente. Otros han sido afectados, etcétera, etcétera. Se ha reavivado estos temas de discriminación, exclusión a la inversa, todos estos factores. Entonces, estas subjetividades se han ido cambiando y creo que hay que ir pensando en eso. En el arte, en la cultura es del déficit donde no hemos trabajado mucho, especialmente hay la emergencia de grupos artísticos, de grupos de la cultura, del arte, que emergen, veo yo por decirte en el Alto, cosas novedosas. Por ejemplo, hoy se ha inaugurado un café extraordinario en la zona 16 de julio, por decirte, realmente que están apareciendo otras cosas y no le estamos enfocando a estos temas. Y estos son los espacios donde tenemos que trabajar, donde el Estado tiene que trabajar a través de políticas de promoción, etcétera, etcétera. Y eso ha ido generando, digamos, estas contradicciones. Ojalá no se polarice, ojalá no se polarice. Creo que hay que seguir profundizando procesos de diálogo, en primer lugar, de diálogo, procesos de fortalecimiento de participación. Los niveles de participación han bajado mucho, producto, digamos, de esta cooptación del Estado a través de estos mecanismos de participación y control social que han sido cooptados y los dirigentes de organizaciones sociales responden más al partido que a su organización a la que le ha elegido. Por ejemplo, nuestros parlamentarios responden más a sus intereses personales, a sus intereses de grupo, antes que al interés común del territorio en que le han elegido, por ejemplo, los diputados uninominales. Al punto que oí, por ejemplo, en una investigación que hizo Mujeres Creando, la compañera Galindo, que decía cuando se debatía el tema del aborto, por decirte, y aún le hacen la consulta a un senador y el senador declara, no, yo primero voy a responder mi actitud por la fe que profeso, por Cristo, por Dios, imagínate. Entonces, no es nuestro representante, es representante de su grupo religioso y no tanto de su distrito, por cierto. No digo el nombre, pero realmente me ha sorprendido esa actitud. Son nuestros representantes, nuestros mandantes. Por eso, los niveles de participación han bajado mucho, se han debilitado mucho, tanto en hombres como en mujeres. Los niveles de control social también están siendo cuestionados, son cooptados por el Estado, que hay que trabajar también en este tema. En el 2018 se estaba viendo la posibilidad de discutir y revisar la 348 y que quedó en nada, por decirlo. Entonces yo creo que estos temas tenemos que ir reflexionando para reconstruir, refortalecer, digamos, nuestro tejido social. Y en el Alto ha habido alta capacidad de construir el tejido social, pese a su complejidad, pese, digamos, a una tendencia dominante, digamos, de su origen aymara, de su origen migrante rural, etcétera, pero también ha habido una alta capacidad de construir tejido social en base al territorio principalmente. Entonces, yo creo que evidentemente se ha debilitado el tejido social, pero hay que trabajar en las subjetividades de la emergencia de los nuevos movimientos, de los nuevos grupos juveniles, de hombres y mujeres, para fortalecer qué es la base de la construcción de un desarrollo territorial, de un desarrollo de identidad, de un desarrollo plurinacional.
Bueno, la verdad, en lo que es el tejido social, la ruptura, para mí ha habido sinceramente tal vez un poco más, no como decir un 100% de lo que es la ruptura social, pero parte sí, porque sinceramente, ¿por qué le digo? Porque aquí dentro del departamento, por ejemplo, estamos hablando de la Chiquitanía, ha habido acarreo de gente para agarrarse tierra, donde ha habido conflicto entre la sociedad del occidente que han llegado, algunos mayormente eran más gente del occidente y la gente que vive en el lugar. En esos terrenos, por ejemplo, en esas tierras, lo que es la Chiquitanía, esas tierras son de agroforestal, no son para lo que es los cultivos agropecuarios, ya, ahí son de puro manejo forestal. Entonces, el gobierno lo que ha hecho, sinceramente, es ampliar su poder donde no tenía poder, ¿ya? Y, y si no están de acuerdo con él, si hay una federación o hay una, como decimos, una CIDO, por ejemplo, digamos, ahí por el lado de los indígenas originarios, él creaba otro. Con tal lo que quería era tener poder, pero para el partido político, no para el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, ahí ha habido una ruptura para mí, una ruptura del tejido social, sinceramente. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno lo ha creado contra la misma sociedad. Y esto lo ha hecho no solo aquí en Santa Cruz, lo ha hecho también en otros departamentos. Sabíamos muy bien, más antes eran bien unidos, la sociedad eran bien unidos. Entonces ellos para ampliar su poder y mantener en el poder era una forma, estrategia de cómo. Un caso que yo he visto no hace mucho, que he participado en una reunión por el lado de la Chiquitanía, perdón, por el lado de Guarayo más adelante, donde un dirigente hace aparecer una comunidad que no existe, como el caso que ahorita se está hablando de un senador, ¿verdad? Igualito han hecho algunos dirigentes que sinceramente, más han estado en el partido político solo para beneficiarse. Entonces, esta ruptura viene creado, sinceramente, del gobierno central. El gobierno central más solo se ha preocupado para mantenerse en el poder, ha buscado la forma, la estrategia de cómo que la sociedad vaya apoyando, crearles paralelos a las organizaciones sociales. Si ellos no estaban de acuerdo con su opinión o la ideología, ellos creaban. Alguien me decía, las veces que yo me he sentado con el presidente, lo primero que preguntaba, ¿cómo estamos en el partido político? No decía cómo está el municipio, qué le falta al municipio. Entonces, entonces eso me hace entender, a mi punto de vista, que la ruptura social sinceramente ha sido creado por el gobierno de turno de aquellos entonces, donde que sinceramente todas las organizaciones sociales de algunas, no todas, algunas organizaciones sociales sinceramente se han hecho, en vez de ser apolíticos, se han hecho más a partido político. Y eso ha confundido a la sociedad, ha confundido porque sinceramente a veces yo escuchaba en reuniones por ahí, decía, si tú no eres de esto, no vas a tener esto. Si tú no eres de este partido, no va a haber esto, no vas a tener ni esto. No vas a tener esto, tu hijo no va a recibir esto, ¿qué más aquí? Es decir, y la gente a veces en el campo cree, ¿ya? Yo creo que hay que trabajar bastante, fortalecer bastante, porque las leyes se van creando bastante, pero en el campo la gente desconoce. Entonces yo creo que debe ser si va a crearse una ley, que sinceramente por lo menos se publique, aunque sea 4 meses, aunque el gobierno gaste dinero, porque se publique, que esa gente del campo entienda de qué se trata esa ley. Y la verdad, tenemos la ley 073 del índice jurisdiccional, que el mismo indígena ordinario campesino, según la ley, dice que tiene la misma jerarquía de un ordinario y un agroambiental, y las decisiones que toma, dice bien claro ahí que no puede revisar ni la autoridad y tiene que cumplir la persona. Y no puede ser revisado por ninguna, dice. Pero la verdad, a veces por falta de información ellos se dejan manejar. Entonces, este tejido social, sinceramente, la ruptura, ha sido creado por el gobierno. ¿Por qué ha sido creado? ¿Para qué? Para ampliar el poder y que tenga más militantes. Donde no tenía militantes, acarreaba gente y a la fuerza. Y si la sociedad de ese vieja ordinaria no lo quería, ellos conformaban un paralelo dentro de ese territorio. Es decir, no había un respeto a la gente de antes que sinceramente ha manejado, se manejan de una forma. Es como yo puedo decir que tal vez de aquí del oriente nos vayamos al occidente y queremos hacer y formar y hacer paralelo. Y eso es lo que ese era un trabajo, digamos, sinceramente, que viene del gobierno nacional. Yo así lo veo, mira, desde mi punto de vista, porque sinceramente eso nos ha traído consecuencias, incluso nos ha llevado al odio entre bolivianos, nos ha llevado sinceramente ¿cómo le puedo decir? Nos ha llevado a existir rencores aparte, sinceramente, hasta nuestros hijos, al vernos que los padres estaban
peleados con el otro, con otra persona, nuestros hijos también se odiaban con sus propios hijos al ver todas estas cosas. Y la verdad ha sido un sufrimiento para mí, porque al final de cuentas, esta ruptura social, sinceramente, ha sido implantada desde el gobierno central. Y bueno, o sea, más que a lo que me refería con la polarización también es una ruptura social, porque el hablar del tejido social es hablar de la sociedad en su conjunto, y la idea como sociedad es estar unida y trabajar en pos de mejorar esa sociedad. La polarización rompe el tejido social porque divide a la sociedad y si la sociedad está dividida no se puede trabajar, no se puede llevar a cabo proyectos que avancen y que mejoren la calidad de vida, las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Para reparar eso, tenemos que aprovechar el conflicto. Movilizó a 70 sectores de lo que tenemos registrado, 70 diferentes sectores sociales. La característica principal del conflicto y algo que siempre se recalcó fue la participación de los jóvenes. Jóvenes que tradicionalmente se los consideraba apolíticos, desinteresados y que no les interesaba la realidad del país, que no querían involucrarse. Pero octubre y noviembre movilizaron a todos, viejos, jóvenes, aymaras, quechuas, guaraníes, occidente, oriente, a todo el mundo. Y estos jóvenes mostraron que realmente están interesados en la vida política del país. Lo que yo decía antes de que luchar contra el racismo, la corrupción, es algo que no nos desaparece de la noche a la mañana, es hay que aprovechar todo este interés que sigue, sigue estando presente post conflictos de octubre y noviembre. Y como decían los compañeros, generar espacios de diálogo, generar, dialogar, porque al crear espacios de diálogo, las distintas organizaciones como el PSCS o como la Fundación UNIR o otras instituciones no gubernamentales necesariamente, al generar espacios de diálogo, reúnes a partes, a actores, a gente que puede estar en polos opuestos, que puede tener ideas opuestas, y los das a conocerse, dan a conocer sus ideas, dan a conocer sus puntos de vista. Y en un ambiente seguro, entienden. Si no llegan a entender y estar de acuerdo, pero siquiera ya han escuchado de primera mano esos puntos de vista. Porque el tema que igual se vio, eh, que se reveló durante el conflicto, es el nivel de desinformación que existe. Las redes sociales son una bendición y una maldición, porque nos permiten obtener información inmediata, pero también nos permiten tener información parcializada y falsa. Y esa desinformación es lo que genera la división. Como decía Nelson, que él le habla de la ruptura del tejido social y que es culpa del actual gobierno, último, todos estos últimos años gobernados crearon esa parcialización, porque se pensó en el partido por encima de los intereses de la gente, a pesar de que el partido vendía su proyecto como que respondía a los intereses de la gente, porque se presentaba como la única solución, la única opción. Y eso no es una, una vida sana política en un país. Una vida sana política en un país es un país en el cual los ciudadanos deciden cuál va a ser, cuál creen que es la mejor opción para seguir adelante como sociedad. No, y el partido
que mejor represente esas ideas, que pueda llevarnos hacia adelante, no un partido que nos diga que es él la única opción que tenemos para salir adelante, porque ahí estás, no estás decidiendo cómo. Bueno, la verdad, agradecerte, siempre es bueno entrar en mesa de diálogo o tal vez este tipo que las redes sociales o tal vez la red virtual que nos tiene en contacto con diferentes departamentos. Saludar también, que llamo sinceramente a todos ellos por la participación y darme ese espacio y esperar de aquí adelante, como dice los principios de la Constitución Política del Estado, ¿no? Vida armoniosa, vida buena, como decirte, Amazú, Amaquella, Mayuya, como dice, esos principios que espero que adelante se mantenga y se prevalezca, pues, ¿no? Porque al final es una forma de nosotros los bolivianos, los ciudadanos que no estamos en el gobierno, necesitamos sinceramente que nuestro país sea bien representado y que tengamos buena representación y que sinceramente se trabaje por los ciudadanos que están de a pie. Felicitarte por el espacio y la verdad, saludos, un abrazo para todos los que están aquí en lo que es en este tema de lo que hemos compartido, debatido y también dar nuestros pensamientos, nuestras ideas, como nosotros sentimos del lugar donde estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como decía, es un tema riquísimo que seguramente va a dar para muchos más programas a los cuales los invitamos anticipadamente para conversar más adelante. Seguramente va a dar para muchas investigaciones a la Fundación UNIR o a otras instituciones, ¿no? Seguramente, como se indicó, desde el punto de vista comunicacional, político, social, cultural. Pablo, tal vez redondeando algunas ideas fuerza sobre esta temática y tu despedida. Bueno, sí, agradecer por el espacio y sí, bueno, lo que decían, no sé hasta dónde se me escuchó cuando se cortó, pero ese tipo de oportunidades es las que permiten generar espacios de diálogo, que es lo que necesitamos ahora, dar a conocer las opiniones de las distintas partes, desde todos los sectores y estratos de la sociedad, para ver nuestras vivencias, ver lo que pensamos, conocer lo que pensamos y ir reconstruyendo ese tejido social al darnos cuenta de que somos nosotros como sociedad los que tenemos que decidir cómo salir adelante como sociedad, no depender de un partido que nos diga, sino ser nosotros los que tener la potestad para elegir al partido que mejor creamos, a los políticos que mejor creamos, que pueden responder a nuestras necesidades. No depender de partidos o que nos digan que o son ellos o no es nadie, porque ahí es donde nos radicalizamos, no llegamos adelante, no seguimos adelante como bolivianos, como país. Muchísimas gracias. Vemos que Porfirio Coche está intentando conectarse en este momento, pero no lo logra. Agradecemos muchísimo. Realmente este es un espacio enriquecedor para hablar de estas y otras temáticas, ¿no?
Lo haremos más adelante, es el compromiso de la Red de Participación Ciudadana y Control Social. Diálogo, paz, armonía entre los bolivianos, fundamentalmente diálogo, ese diálogo que significa no que yo voy a imponer mis ideas sobre tu persona, ni que tú vayas a imponer tus ideas sobre mi persona, sino un diálogo en el cual muchas veces hay que ceder posiciones para que todos ganemos, ¿no? Ese realmente es el diálogo por el que apuesta nuestra institución. Vemos que sí, hay una afectación al tejido social, ¿no? En distintas magnitudes, como ya nos contaban. Porfirio nos comentaba el tema de la vecina, ¿no? Con la cual al principio se llevaba bien y después algo pasó. Y ya no es tan fluida la relación, o no se hablaba en el tema del racismo, nos hablaban también en el tema de los medios de comunicación, que tal vez también han sufrido una afectación en todo este proceso, ¿no? Entonces, distintas facetas que vamos a estarlas nosotros analizándolas, porque este es un ciclo, ¿no?, que hemos iniciado, un ciclo de conversatorios sobre Bolivia 2020 y el desafío de la reconstrucción del tejido social. Los agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a quienes han participado, a Porfirio Cochi, a Nelson Hidalgo, a Pablo Ríos, a todos ellos y a todos los que nos han seguido en esta transmisión y seguramente los próximos días escucharán esta grabación. Muchísimas gracias y nos despedimos con ustedes hasta dentro de unas semanitas cuando nuevamente abordemos este tema que Bolivia 2020 y el desafío de la reconstrucción del tejido social. Muy buenas noches. Gracias.